marco del 75 aniversario del Partido de Acción Nacional, y con usted, bueno, quisiéramos abordar el tema de esa nueva visión del PAN para Nuevo León. Antes que nada, muchas gracias por la oportunidad y también a toda la gente que nos hace el favor de atender esta entrevista. Decirles que estamos muy orgullosos de pertenecer a una institución con tanto prestigio, con tanta presencia, pero sobre todo con tanto futuro. Eso es lo que no se nos debe olvidar nunca. ¿Qué es lo que debe marcar esa nueva visión del PAN precisamente en Nuevo León? Toda visión proviene de un sueño, y desde el sueño de nuestros fundadores en 1939, de que las cosas podían ser de otra manera, que las cosas podían ser diferentes, fue un llamado a la sociedad a un sentido de responsabilidad, de voluntad personal en ese primer momento, que buscaba hacerse una voluntad colectiva. Y es así como nuestros fundadores en 1939, siguiendo ese sueño, tuvieron una visión. En un primer momento, como todo, la gente te puede decir que estás loco, que es impensable, que eso no está escrito. Y de eso se trata la historia, de escribir la historia. Estamos permanentemente escribiendo el libro de los hechos, el libro de la vida, y ahí es donde tenemos que estar presentes y tenemos que estar consistentes para que ese tipo de cosas suceda. Y de esa visión trasladada a 1939, a la fecha, 75 años después, nos damos cuenta que esos sembradores de instituciones tuvieron un sueño, trabajaron por él y contagiaron a más. Y ese es el llamado que tenemos también nosotros como institución hoy en día aquí en Nuevo León y en general el PAN como institución en México, de contagiar más gente, seguir moviendo las almas, como decía don Manuel Gómez Morín, nuestro fundador, seguir contagiando y seguir siendo el referente, ese referente que la sociedad espera de Acción Nacional, que no podemos perder. Nadie dijo que iba a ser fácil, no lo ha sido, no ha sido fácil, ha sido un camino lleno de obstáculos, de piedras, pero ha sido más la voluntad, más el deseo y el tesón de que las cosas sean de otra manera y que es posible que sean de otra manera, que ese contagiar y mover de almas sigue vigente hoy en día, más vigente que nunca, en estos primeros 75 años. Yo le auguro a nuestro partido, a nuestro querido Acción Nacional, muchísimos años más. Dios nos dé otros 75 al menos, y estoy seguro que eso lo vamos a alcanzar. Sin embargo, para saber a dónde vamos, tenemos que saber qué saber y tener un análisis de dónde venimos y qué situaciones se tendrían que analizar y corregir. Es correcto, la autorreflexión, el asunto de corregir siempre es inherente a cualquier institución, a cualquier persona, no se diga a una organización tan grande como Acción Nacional. Por eso señalaba que hay obstáculos, pero muchos obstáculos, no solamente pensando en obstáculos externos, también en cuestiones internas, en nosotros mismos en muchas ocasiones, por el dejar de hacer cosas o hacer cosas de manera equivocada. Tenemos que aprender de esos actos reflexivos para poder seguir transformando nuestra realidad y seguir siendo el referente. Yo creo que la mejor manera de predicar es el ejemplo. Y si Acción Nacional no se convierte en ese ejemplo de lo que México puede llegar a ser, difícilmente, no nada más con el ánimo de nuestros detractores, que los vamos a tener siempre en contra, sino con el ánimo de nuestra propia gente, de nuestros propios militantes y de los ciudadanos que nos confían sus familias, sus sueños, sería impensable sin esa autocorrección, sin esa medida de entender que hemos cometido errores en el camino, y hay que aceptarlo así, pero hay que entenderlos y hay que identificarlos y hay que trabajar en consecuencia para poder seguir siendo la opción que consideramos que hoy tenemos, que somos el mejor partido de México. La última década es un periodo muy importante del partido porque en el año 2003, pues el PAN se pudiera decir que tocó fondo en algún momento. ¿Qué reflexión le deja esta última década, presidente? Primero que nada, efectivamente, el 2003 fue un parteaguas en Nuevo León, para el PAN, especialmente en Nuevo León. Después de haber tenido un auge y un crecimiento constante y permanente, vino un estancamiento y no nada más eso, un retroceso. Y en gran medida tenemos que aprender de dos cosas. Cuando la gente llama a un sentido de unidad, yo lo comparto, pero no tiene ningún sentido si esa unidad no está dirigida a un propósito en concreto. Es decir, la palabra unidad por sí misma encierra muchas cosas, pero a la vez es muy etérea, muy vaga. La palabra unidad debe llevar un alto sentido de responsabilidad de las personas, estar dirigida esa unidad a que las personas se cohesionen como un solo frente,
como un solo partido y podamos salir a conquistar la voluntad de otros. Lo primero que la gente te dice es, si ustedes son capaces o incapaces en este caso de ponerse de acuerdo, ¿cómo quieren ponernos de acuerdo nosotros como sociedad para seguir accionando y transformando nuestra realidad en Nuevo León y en México? Entonces, ese sentido yo le llamo unidad con propósito, con un propósito muy firme. Pero no hay que perder de vista que Acción Nacional nace con dos misiones fundamentales. Habrá quienes no estén de acuerdo conmigo, pero yo así lo concibo. Una, como todo partido político, el de ganar elecciones. Ganar elecciones es la misión fundamental de cualquier instituto político que se jacte de serlo. Pero dos, no menos importante y en algún sentido fijado por nuestros antepasados o nuestros fundadores, en algún sentido en su primera etapa más importante que este de ganar elecciones, es el de formar ciudadanos. Y esa parte de formar ciudadanía, a eso venía con la parte del ejemplo. Ser ejemplo en el ejercicio, no solo de gobierno, sino en el ejercicio y actuar del comportamiento desde el partido político y de los propios militantes que se jactan de ser panistas y llevar el panismo en el corazón. Eso es muy importante, formar ciudadanos, dirigirnos a las necesidades de los ciudadanos, concretamente no imaginarnos desde este escritorio qué es lo que ellos están pidiendo, qué están necesitando, qué están demandando, sino ir a la calle, ir a tocar la puerta, como Acción Nacional lo hacía siempre, ir a tocando puertas, conquistar las plazas públicas, conquistar las calles, tomar la calle en el buen sentido, sino en la parte propositiva, no solamente de un bloqueo, sino de una manifestación viva de gente que quería transformar y que quiere y que vamos a transformar la realidad de Nuevo León y de México. Esa parte de formar ciudadanía no la podemos perder, es inherente a nuestro ADN panista y tenemos que seguir buscándolo. Como también por ahí dicen que también tenemos tatuado en nuestro ADN el hecho de ser oposición. Sí, oposiciones y rebeldes con causa, rebeldes ante la injusticia, rebeldes ante la pobreza, rebeldes ante la falta de educación, la falta de oportunidades. Ante eso sí somos rebeldes. Y eso significa que estamos vivos en Acción Nacional y que no somos indolentes a esa necesidad y demanda de nuestros ciudadanos y de nuestra gente. Para eso está Acción Nacional. Un partido que no le puede ser útil a la sociedad, que no se convierte en un vehículo, es decir, en un medio, no en un fin en sí mismo, no sirve para nada. No tiene razón de ser. Un vehículo tiene que ser útil, el PAN tiene que serle útil a los ciudadanos, tiene que serle útil a los panistas, a la gente en sus demandas y necesidades. Si no, estaríamos hablando por hablar, haciendo cosas por hacer, ocupando un espacio temporal de tiempo, sin dejar ninguna huella que logre trascender cuando nosotros ya no estemos por acá. Cuando la participación del ciudadano es tan importante para Acción Nacional, pues es conocido que incluso panistas están pues dejando el partido. Yo lo que te puedo decir es, todo el mundo tiene el derecho de manifestarse libremente, la institución así es. No me gusta mucho la frase de que las puertas están muy grandes para entrar y para salir. Siempre duele, eso hay que reconocerlo y lo digo a título personal y estoy seguro que hablo por muchos de mis compañeros y camaradas de partido. Duele entender por qué alguien que siente que es parte de algo, porque esto es parte de todos nosotros. Dios sabe que yo no puedo concebir mi vida ni la de mi familia sin Acción Nacional. Le debo mucho a esta institución. Me ha formado no solo como político, sino como hombre, como persona, y ha definido muchas cosas de lo que soy y de lo que pretendo llegar a ser y lo que pretende llegar a ser mi familia. En ese sentido, yo te digo, sí duele, y yo digo, yo creo que las batallas se libran internamente y pueden ser muy ríspidas y muy duras, porque dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Sí, pero nos conocemos perfectamente, por eso duele más, porque se va un hermano, se va un camarada, se va alguien que le ha tocado seguramente luchar contigo hombro con hombro en muchos frentes de batalla, y lo digo literal, por las persecuciones que fue objeto de nuestro partido por mucho tiempo, que ahora pretenden regresar y las cuales no vamos a dejar. Y yo hago un llamado, hagámoslos con altura, con responsabilidad, ofreciendo también generosidad a esa parte de entender qué es eso, un contraste de ideas, un debate de las ideas, una confrontación de posturas, pero al final del día lo que debe prevalecer es el ánimo de que la institución siga siendo rica en esa diversidad que nos ha caracterizado y que hay espacio para todos. ¿Cómo se puede retomar esa unión y sobre todo que quienes confían en nosotros, la gente que está afuera esperando que Acción Nacional pues sea su salvación,
de esos gobiernos que vienen arrastrando esos priistas que están regresando y que regresaron, por ejemplo, a la presidencia. ¿Cómo hacer que esas situaciones internas no afecten y realmente ellos se unan a este proyecto de visión de...? Por una sencilla razón, el PAN no es mío, no es tuyo, no es de él, ni de los que están afuera, es de todos. El PAN es un instrumento al servicio de la democracia. Y si nos jactamos de querer aspirar a una democracia y una vida mejor para todo México y para Nuevo León, y en ese ánimo de buscar ese bienestar, esa tarea nos compete a todos. Por supuesto que no nada más desde un partido político, pero si ya decidimos enrolarnos, si ya decidimos militar en un partido, pues hagamos frente desde aquí, hagamos frente conjunto y busquemos aquello que nos une, no lo que nos separa. Eso siempre puede llegar a maximizarse, pero el día que entendamos que todo esto está por encima de todos nosotros y que nos debemos a una vocación de servicio superior, por el bien de un país, por el bien de nuestras familias, por el bien de nuestro estado, por el bien de nuestros municipios, ese día entenderemos que nada vale más la pena que seguir juntos en esta brega de eternidad, en esta lucha permanente para seguir transformando el espíritu democrático y de bienestar de nuestros ciudadanos en Nuevo León y en México. Presidente, en esta nueva visión del Partido Acción Nacional, ¿cuál tendría que ser la estrategia toda vez de que en el país se tiene ya un gobierno o regresó al gobierno el PRI y que de alguna manera siempre se ha dicho que quien está de presidente es el líder del partido, independientemente de quién ocupe una presidencia para ellos? Pues precisamente el espíritu de lo que nos movió o nos hizo ser rebeldes e incorporarnos una visión diferente de ver la vida y de ver nuestro México y aspirar a poder cambiar esa situación, es la que nos motivó en ese momento. Yo entiendo que ha habido generaciones de cambio, que ya no somos las épocas de ese PRI autoritario, pero que, ojo, amenaza con regresar. Y es una amenaza constante y no podemos perder el terreno de lo ya avanzado. Y no significa la lucha estéril de los buenos contra los malos. Cada quien puede tener una visión diferente de cómo transformar nuestra realidad y cómo transformar nuestro país. El asunto es que hay una vocación democrática inherente a Acción Nacional, en seguimos en pie de lucha, y cuando nosotros utilizamos el término, o en este caso la frase de brega de eternidad, es precisamente para rememorar y recordar que esta es una lucha del día a día, y no solamente nos corresponde decir, ya hice lo que me tocaba y ahí quedó, es todos los días tenemos que estar en esa construcción hasta que entreguemos la estafeta del relevo a los que vienen atrás. Y tenemos peligros inminentes, como ese peligro que nos representó el PRI de más recalcitrante, que hoy amenaza con volver y amenaza con tratar de hacer una regresión de los avances democráticos que hemos tenido y que en Acción Nacional no lo vamos a permitir. Y esa parte de lucha y de entrega y de dedicación también tenemos que transmitírselo a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres y a todos aquellos que de alguna manera ya lo vivimos, decirles, esta fue nuestra historia, no queremos volver a repetirla. Y en ustedes jóvenes, en ustedes mujeres, depende muchísimo que esa no sea una amenaza ya, sino buscar mejores estadios de vida para todos y cómo somos parte de ese cambio y esa transformación en la cual no podemos aceptar una regresión, porque perderíamos décadas de avance que hemos logrado consolidar y que, ojo, a Acción Nacional y a otras fuerzas políticas y a los ciudadanos en general nos ha costado mucho esfuerzo, sudor y sobre todo sangre. En ese escenario presidencialista, ¿qué es lo que se vislumbra en Nuevo León en la elección inmediata en este 2015, presidente? Primero que nada, tenemos que convertirnos en un referente. Este no es, insisto, una lucha de ángeles y demonios, es una lucha genuina de poder, por encabezar el esfuerzo de dirigir los destinos de un estado tan importante como es Nuevo León y por supuesto la incidencia o la implicación que eso tiene para el resto del país, porque Nuevo León siempre ha sido un referente y el PAN de Nuevo León específicamente lo ha sido. Es combativo, es entrón, es dedicado, es, vaya, los obstáculos que nos hemos enfrentado los hemos sabido salvar, como los hemos podido salvar, como lo señalabas tú de la debacle que tuvimos en el 2003, que hay que superar eso, entender de nuestros errores, corregir, accionar y no volver a repetir esos errores. Yo lo que te diría es, en la parte que corresponde a Nuevo León, el PRI gobierno está más vivo que nunca, no va a permitir tan fácil que nadie le arrebate ese poder, y tiene que ser el poder de los ciudadanos. El poder de los ciudadanos
visto en Acción Nacional como Acción Nacional ese vehículo o ese medio para ponerse al servicio de esos ciudadanos y regresarle el poder de decisión y de definir su futuro y el futuro de sus hijos y sus familias a los ciudadanos de Nuevo León. Eso es lo que ofrece el PAN y eso es para lo que está trabajando el PAN. Nada más que también nos piden algo la gente allá afuera. En los recorridos que hemos hecho en la calle sean congruentes. Si ustedes vienen y piden esa confianza, esa voluntad, no la traicionen. Y si tienen elementos también de gente que no debe estar en el partido, es importante que tomen acciones porque la gente nos ve como un referente. Si no, perdemos esa posibilidad de contraste que la gente tiene muy marcada aún entre cómo gobierna el PRI, pero sobre todo cómo gobierna el PAN. Son esos beneficios y esa traducción de resultados las que pueden convencer y en un primer momento motivar a que la gente salga a votar. Al PRI siempre le ha interesado que la gente no vote, que la gente no tenga información, que sea el menor índice de participación, y al PAN por supuesto que nos interesa todo lo contrario. ¿Cómo motivamos y movemos esas almas para que en forma copiosa hagan valer su derecho, sin que necesariamente en ese primer momento pidamos el voto para nosotros? Nos interesa la alta participación ciudadana y en ese sentido, obviamente, a través de una buena plataforma política de propuestas, una buena selección de candidatos, pero sobre todo trabajo, cohesión y unidad de propósito para el objetivo inmediato que es ganar la elección, pero lo más importante, cómo le regresamos el poder a los ciudadanos de decisión y que el PAN no traicione esa confianza que nos dan los ciudadanos, porque el PAN nada más así gana. El PAN no es un partido de masas, siempre ha sido un partido de cuadros, de los mejores hombres y mujeres de nuestro estado, de nuestro país, al servicio de una sociedad en general. Si el PAN no logra convencer y movilizar en el buen sentido de decir esas almas voluntariamente acuden sabiendo que tienen que primero ejercer su derecho y segundo, a ir a hacer valer ese derecho y defenderlo hasta donde sea necesario para seguir transformando y ser agentes de cambio, no tenemos nada que hacer. ¿Cuáles son las tareas pendientes de Acción Nacional? Hay que partir de una realidad vigente, un diagnóstico en lo actual para poder entender qué queremos construir hacia futuro. Y tenemos hoy, lamentablemente, un gobierno, después de 2 años de gobiernos priistas, de 2000 a 2012, sumidos en crisis. Una crisis de transporte, donde las tarifas se aumentan indiscriminadamente, se favorece a unos pocos y se perjudica a los muchos, donde un gobierno atravesó una crisis de inseguridad que aún seguimos viviendo todas esas repercusiones de violencia, que la gente sigue sintiéndose de alguna manera insegura en la calle. La percepción, si bien ha mejorado, no es la más óptima. Estamos tratando de salir de esa crisis de inseguridad. Tenemos una crisis financiera terrible, como nunca en la historia, y esto quedará para la posteridad. Tenemos un gobierno sinvergüenza que no le ha importado hipotecar el futuro de tus hijos, de nuestros hijos y el futuro de Nuevo León. Una deuda de más de 70,000 millones de pesos y con cinismo actúan y no les importa lo que la gente diga de ellos. No podemos permanecer impávidos o sin conmutarnos ante una situación tan grave y tan terrible como esta. Crisis de inseguridad, crisis de transporte, crisis financiera, crisis de instituciones. Tenemos al Isteleón, donde están resguardados los recursos de los trabajadores al servicio del Estado, totalmente desfalcado, totalmente dañado. Es imposible seguir soportando un gobierno tan malo y no dicho por nosotros. Ahí están los indicadores, ahí están toda la cobertura que se ha hecho. Y lo más triste de todo esto es que necesitamos una sociedad que se active, que ya no permita esto, que no se lo permita al PRI, pero que tampoco se lo permita al PAN, que no se lo permita a nadie. La sociedad tiene el control, tiene el gobierno y tiene el poder de hacer esa transformación. El PAN seguirá siendo ese vehículo, pero tenemos que partir de la realidad que tenemos hoy en día. Estamos atravesando una situación tan grave que nosotros aspiramos a poder ser ese vehículo que transforme esa realidad a partir del próximo año, en el 2015, pero que no nos estamos esperando ese momento. Estamos trabajando constantemente para ganarnos la confianza de la gente y con la ayuda de todos podemos mover esas almas para poder conseguir esos objetivos. Solo así podemos asegurarle un mejor futuro a Nuevo León. Otros 75 años de PAN no tendrían sentido alguno si no somos capaces de corregir y cambiar nuestro entorno actual, que es de crisis recurrentes.